Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí. Sí, Qué bueno. Cierre de año, ¿no, manito? Cierre de año, sí, ya se viene todo encima, se viene un cierre trepidante con un montón de cosas por resolver, pero está emocionante, nos la pasamos bien. Y para Dijiste quienes una no de han esas, cumplido, dijiste una de esas palabras que ya estamos hasta aquí de leer, sobre todo en los thrillers, sobre todo en la publicidad trepidante. de los thrillers. Pero es que yo no leo publicidad de los thrillers. Bueno, pero es Son trepidante. trepidante. Pero bueno, está bien. Entonces vamos a tener una tertulia trepidante para cerrar un año trepidante y trepidaremos juntos, Me parece muy ¿no? bien. Tenemos todavía nuestros anuncios parroquiales antes de arrancarnos por aquí. Justo nos está escribiendo ya Alberto Martínez Hidalgo. Dice, hola tertulianos. Y ahora les decimos por qué le estamos dando mención honorífica a Alberto aquí, que están tan contentos, que estamos tan contentos porque tenemos una fotito por ahí que ahora nos va a compartir producción, porque Jorge Alberto tiene algo que contarles. Y así que Así ustedes es. puedan tener una foto como la que vamos a ver ahora de Alberto Martínez Hidalgo. Tú nos cuentas, Jorge Alberto, qué está pasando en la foto y nos invitas, ¿sale? Bueno, en la foto estaba yo con Alberto en la presentación de Historia de las Cosas Perdidas, que fue en Gandhi hace algunas semanas. Yo claramente ya me había dejado vencer por mi pelo, ya no podía yo hacer nada al respecto, pero lo portaba yo con mucha dignidad. Ahora no es que lo haya yo mejorado, solo que creo que se siente un poquito mejor nada más porque está más largo. Y el asunto es que mañana yo prometo estar igual de despeinado o de peinado, porque eso nunca depende de mí. En la Pulquería Insurgentes, voy a estar platicando en la Pulquería Insurgentes a las 8 de la noche. Vamos a platicar mucho sobre literatura mexicana, pero sobre todo, a diferencia de una presentación tradicional de libros, todos los contertulios que vayan y todas las personas que vayan a la Pulquería Insurgentes nos podrán preguntar muchas cosas. Muchas cosas, yo espero que relacionadas con los libros y demás, pero bueno, si son relacionadas a mi peinado, pues ya ni modo. A ti y a Ana Lucía Guerrero, que estarán platicando en este ciclo de charlas que se están realizando en la Pulquería y que ahora van a tener el pretexto de las fiestas patrias, y por eso hablar de literatura mexicana con dos escritores que tienen justo novedad en este momento, Ana Lucía Guerrero, y Al polvo regresaremos, se llama su novela, y Jorge Alberto con su novela Historia de las Cosas Perdidas. Gracias, Alberto, por habernos acompañado ese día, Alberto Martínez Hidalgo, por habernos acompañado, por tomarte la foto, por compartirla, por haber platicado también conmigo un ratito. Muchísimas gracias. Y mañana con tertulios, los que se puedan dar la vuelta, pues también ahí estará feliz Jorge Alberto de platicar con ustedes en la Pulquería a las 8 de la noche. Ya mejor no la pongan, sí me veo re mal. Tenemos huerfanitos también, se los voy a presumir antes de irnos al pequeñísimo corte que nos da ya la apertura al programa. Les quiero comentar que tenemos este libro que es muy interesante, que se llama Propuesta de Acuerdo sobre el lenguaje inclusivo, de Alex Grigelmo. Existe mucha polémica, hay mucho que aprender todavía, hay mucho que hacer al respecto, hay mucho que reflexionar, y este título de uno de los, iba a decir lingüistas, pero de uno de los estudiosos del lenguaje más importante de nuestra lengua, pues justo hace aquí un recorrido interesante sobre lo que es el lenguaje inclusivo. Tenemos también un ejemplar de Los Abismos de Pilar Quintana y un ejemplar de nuestro querido Premio Cervantes, Sergio Ramírez, con Tongolele no sabía bailar. Esos son los tres huerfanitos del día de hoy. Más adelante les comentaremos cuál es esa pregunta que necesitamos que ustedes respondan para hacerse acreedores a uno de estos tres huerfanitos. Así que, Jorge Alberto, tenemos harta crisis sobre la cual platicar el día de hoy en la tertulia. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño corte y arrancamos con todo? Venga, pues.
Ya dijiste que querías regresar con unas llamaditas, Jorge Alberto, te quedas callado. Pero bueno, Angelina López nos dijo, hola, buenas noches, me encanta su programa. Jonathan Beljanov, perdón, saludos a todos los tertulios y a mi esposa Clau Beljanov. ¿De dónde es tu apellido, Jonathan? Y espera, porque aquí había una pregunta. Nos dice Irene Victoria. Hola, de una vez les pregunto sobre un escritor turco o libanés que reseñaron hará un mes, no recuerdo su nombre. Irene, mi memoria es mala, no sé si te refieres a Atik Rahimi con la piedra de la paciencia de la que hablamos un poco, pero no es ni turco ni libanés. Turco se me ocurre evidentemente Pamuk, pero no recuerdo haber hablado recientemente. Platicamos de Orhan Pamuk, platicamos cuando estábamos haciendo el programa sobre ciudades, justo de Estambul. Claro. Platicamos sobre esta autobiografía, guía, novela, autoficción de Pamuk, que se llamaba Estambul, que también podría ser. Quizás si te acuerdas un poquito también de qué iba el texto del que estábamos platicando, te podamos dar más datos y con mayor precisión, por supuesto. Alberto Becerril, saludos estimados tertulianos desde Zacapoaxtla, Puebla. Saludos hasta allá. A ver, Mayra, tú y yo tenemos un problema de aproximación existencial a ciertos periodos de la vida. Claro, porque yo soy joven y tú no. Y porque yo creo que existen las crisis de la mediana edad o de los 40, o de los 30, o de los 50, o de crisis en general, las hay por todos lados para aventar para arriba. Y tú siempre has creído que no, que nada más es como un mito y que uno se va sumando, pues porque le conviene así como tirarse a la desgracia, pero no es cierto. La crisis de los 40 básicamente tiene que ver, y probablemente es de las más famosas, con llegar a una edad en que pese a que hay muchas cosas que podrían o no estar resueltas y evidentemente un montón de problemas, lo cierto es que como que llega esa conciencia de que uno ya nunca será lo que quiso ser o uno ya no será lo que quiere ser incluso, ¿no? Entonces hay como una suerte de proceso de aceptación de lo que finalmente uno termina siendo, ¿no? Y algo así como lo que le pasa a todas las personas, salvo a Mayra, porque es joven y todos los demás no, es un tema que llama mucho la atención en la literatura y que queremos poner sobre la mesa el día de hoy, la crisis existencial. ¿Qué hacemos con esos personajes cuarentones que están en ese último tiro, por llamarlo de alguna forma? Y claro, ahí, a diferencia de nuestras vidas, la literatura nos permite un montón de cosas, salvo que evidentemente queramos comprarnos un coche deportivo o una moto así tremenda o alguna manera de esas en las que los lugares comunes nos hacen ingresar o superar las crisis, pues la literatura nos permite cosas muchísimo más entretenidas. Bueno, y además la literatura se enriquece con este tipo de personajes porque ya lo hemos comentado, lo han comentado también varios escritores en este mismo espacio, los personajes que tienen un conflicto, los personajes que entran que vienen de un lugar quizá más cómodo y que se encuentran con una pared, que en este caso puede ser justo eso, el cambio a la mediana edad, los retos que implica, las cosas que ya no se lograron, pues finalmente da mucho para que la literatura pueda ahí abrevar y pueda crear historias como las que vamos a platicar el día de hoy, ahora en el Versus, y también como esta que protagoniza la tertulia de hoy, que es La Armada Invencible de Antonio Ortuño, que más adelantito vamos a compartir con ustedes. Pero ahora entonces, Jorge Alberto, si estás de acuerdo, pues que arranque el agarrón después de este pequeñísimo corte. Venga. With Lovers 33, me encanta lo que estás diciendo. Dice, ayer comprando libros en la librería Gonville me dijeron que tenía un muy buen gusto y eran puros libros recomendados aquí. Y les dijiste que eran recomendaciones de aquí, digo, para que también se vayan sumando otros contertulios. Está buenísimo, muchísimas gracias, With Lovers. Graciela Díaz, buenas noches a todos en la tertulia. Muy buenas noches también. Jorge Alberto, ¿te arrancas? Tengo un problema con el versus de hoy. A ver, ¿por? Porque probablemente en esta ocasión yo no votaría por Team Jorge Alberto. No sea payaso. ¿Ves cómo haces tú esos trucos psicológicos para... además, por cierto,
Las Real Visceralistas de este club de lectura maravilloso, búsquenlas, son geniales, lo hacen increíble. Me dijeron que cuando estuviste con ellas, casi que no voy a decir que las amenazaste, pero que sí hiciste ahí un cabildeo fuerte para que votaran por ti en el versus del justo la siguiente emisión. Claro, bueno, y tenía yo todo, bueno, uno tiene que ir haciendo malabares para obtener los votos y hoy es el caso. Las dos novelas que traemos aquí para poner sobre la mesa nos encantan de diferentes maneras, sí. Y me parece que no solo por lo que dicen y por lo que cuentan, sino por diferentes momentos en los que llegaron a nuestra vida, ¿no? Es decir, yo recuerdo, yo traigo Las partículas elementales de Michel Houellebecq, o como quiera que se pronuncie. Yo se lo he preguntado a franceses y demás y todo el mundo lo pronuncia diferente, entonces me autorizo a decirlo así. Yo cuando leí Las partículas elementales probablemente no había yo entrado a la crisis de la mediana edad, pero pues como que me fue haciendo sentido un poquito después. Mira, es diferente la edición que yo tengo que la que ustedes tienen. Y en Las partículas elementales hay dos hermanastros, que son Bruno y Michelle, dos hermanastros que fueron hijos de Janine, una madre ultraliberal, es más, no ultraliberal, más bien medio hippie en los 60s, que decide abandonarlos y los deja con sus abuelos, a uno con los abuelos paternos, a otro con la abuela materna, que luego termina en un orfanatorio porque la abuela también no quiere hacerse cargo de él. Y en realidad se reencuentran, o es una suerte de reencuentro cuando los dos ya son cuarentones y están evidentemente en la crisis de los 40. Uno de ellos, Michel, es un biólogo así de altísimo nivel, que ha descubierto el mecanismo para hacer reproducción asexual en seres humanos, ¿no? Entonces, que ya no se va a necesitar y además va a poder seleccionar genéticamente lo que vale la pena, y entonces podríamos ser todos iguales dentro de no mucho. Y el otro, Bruno, tras varios fracasos y tras haber vivido un infierno en el orfanato, pues se va convirtiendo en un sexópata, ¿no? Que tiene relaciones de todas las formas posibles con un montón de personas, e incluso no personas, porque también consume muchísimo sexo telefónico, y que evidentemente no le encuentra un sentido a su vida más allá de este vicio, que no es una perversión, es literalmente un vicio. Y entonces los dos muestran de alguna forma cómo su vida puede llegar a ser muy, muy, muy miserable. Y lo que a mí me interesaba mucho de la novela no es la capacidad de reflejarnos en ellos, porque probablemente no estemos en su circunstancia, ¿no? Es decir, la crisis de los 40 o la crisis de la mediana edad llega, pero a todos nos llega de forma diferente. No necesitamos, como decía hace rato, ni el Ferrari, ni la moto, ni las salidas que tienen Bruno y Michelle, sino porque finalmente, y esto es algo que le ha interesado a Houellebecq a lo largo de toda su carrera literaria, la crisis de estos hermanos es un símbolo de la crisis de la humanidad, ¿no? Y de la manera en la que van viendo que hay una enorme decadencia porque los valores tradicionales se han perdido. Esos valores que pueden ser muy claros en el asunto de la sexualidad de Bruno, o de cómo el consumo de la sexualidad se ha extrapolado a niveles increíbles en los últimos 40 o 50 años, básicamente a partir de la pornografía, que es lo que sostiene el personaje, o cómo la crisis también da para que a través de investigaciones científicas se pueda llegar a la edición de lo humano, ¿no? Houellebecq siempre fue l'enfant terrible de la literatura francesa. Es un tipo que siempre habla de crisis existenciales de sus personajes, y me parece que en ese sentido una de sus novelas más acabadas, que también es de las del principio, es justo Las partículas elementales. Una novela súper intensa en donde la trama no es tan clara, pero lo que nos interesan son los personajes, meternos de lleno con ellos y ver hasta dónde nos pueden llevar. Eso traigo yo, Mayra. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bonito todo. Dice Beatriz Morales Mena, estoy leyendo justo antes del final, lo compré por su recomendación de la semana pasada y entrevista al autor.
Se refiere a esta, la más reciente novela de Emiliano Monge. With Lovers 33 dice, claro que promocionar la tertulia siempre lo hago en la universidad. Bien. Ajá. Y Antes Luz, de que te sigas. sí, Perdón. diga. No, que Edgar a veces dice también en el mapa y en el territorio hay crisis. Con esa me sentí identificado. En efecto, Edgar, en el mapa y el territorio de Huelebec también, pero también en la posibilidad de una isla, en plataforma, en ampliación del campo de batalla e incluso en las más recientes, en Aniquilación, al margen de que es una novela muchísimo más política, o en Serotonina, que son más políticas, también los personajes están en crisis. Huelebec es un experto en crisis. Luz Alegría Osorio dice, jajaja, aquí andamos las real visceralistas. Y Laura Rivero dice, pero aún así seguiremos siendo Team Mayra. Yo soy del club de las ¿Qué real pasó? visceralistas. Eso sí es traición. Eso. Me dijeron otra cosa. Eso es todo. Yo traigo a otro infante terrible, junto con Martin Amis y todo este grupo que en algún momento fueron la sensación y que estuvieron generando tanta polémica con sus textos. Lo siguen haciendo, pero hubo un momento de gran ebullición de estos escritores, y me refiero a Ian McEwan con su novela Ámsterdam. Y en Ámsterdam lo que nosotros vamos a tener es un detonante que es justo lo que va a provocar o lo que va a hacerles mucho más evidente la crisis a los personajes, a 4 hombres. Por cierto, Jorge Alberto, estamos hablando de hombres, ¿te fijas? Y también sí, en el caso de crisis, y también en el caso de la entrevista, bueno, de la novela de Ortuño, estamos hablando específicamente de hombres, pero bueno, entonces hablemos de estas crisis existenciales. En Ámsterdam lo que ocurre, y este detonante que yo menciono, es la muerte de Molly. Molly, que tenía una relación con 4 hombres distintos que se presentan al funeral. Por un lado su esposo George, por otro lado un político que no sabemos muy bien cuál es el juego que jugaba con Molly, y por otro lado 2 amigos que han sido amigos durante décadas y que fueron amantes de Molly, Vernon y Clive. Un músico, Clive, y Vernon, un periodista. Cuando se dan cuenta de este punto, este hito en sus vidas, que es la muerte de Molly tras una enfermedad que le estuvo generando, que fue un problema continuo y un problema que estuvo avanzando en cuanto a sus capacidades mentales, disminuyendo sus capacidades mentales, ellos 2 llegan a un acuerdo, y es el acuerdo de practicarse la eutanasia si en algún momento uno de los 2 se encuentra en ese punto. Evidentemente el pacto es de ida y vuelta. Los 2 lo acuerdan, los 2 acuerdan que eso va a suceder, sea uno o sea el otro. Pero más allá de este momento en el que, claro, empiezan a ver ya un poco más cerca la vida en este punto de su crisis y entonces toman esta decisión o hacen este acuerdo, lo que va a ocurrir en la novela es que los personajes se van a ir encontrando con ciertas circunstancias que les van a poner los van a poner en un predicamento ético, los van a poner en un predicamento moral. Predicamentos éticos y morales por poder hacer algo para proteger a una persona que está en peligro, o bien para culpar e inculpar a alguien que debe ser condenado, o bien publicar, porque recordemos que uno de ellos es un periodista, publicar o no una nota que puede generar un daño mucho mayor del que en realidad tendría que generarse por una polémica que se despertaría a partir de ciertas fotografías de cierto político que también está involucrado en este cuarteto de hombres alrededor de Molly. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estos personajes? Pues que vamos a irlos viendo como en esta decadencia ética, en esta decadencia moral, también de cierta manera viene ya una decadencia profesional. Por un lado, Clive, que es el músico, tiene el encargo de hacer una gran sinfonía, pero resulta que no tiene ya la capacidad, no está casi que repitiendo, copiando, y no puede más. El otro amigo, que es el periodista, está viendo cómo su periódico, el periódico del que es editor, del que es director, está poco a poco también cayendo. Y con esto ambos hacen una reflexión, y aquí también la crisis, que muchas veces va acompañada de la crisis de la edad, que es una crisis de el pasado era mejor, ¿no? Entonces también están constantemente pensando en estos años 90 están terribles, los 60, los 70, la verdad es que eran mejores décadas que esto que estamos viviendo en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar con estos personajes? Pues que van a tener que enfrentar estos dilemas éticos y morales, y en algún momento estos dilemas no solamente los van a confrontar con ellos mismos, sino entre estos personajes, entre estos hombres que protagonizan la novela Ámsterdam de Ian McEwan. Pues
Ahí están, Mayra, las dos novelas del Versus. Hagamos un trato. En alguna de las tantas portadas que se vieron aquí de las novelas, decía el autor, justo esa autor de Expiación. Expiación prácticamente le ganaría casi todas las novelas en un versus de los que pusiéramos aquí. Justo por eso vote usted por la de Houellebecq, Team Jorge Alberto, y así nos da esa posibilidad de seguir jugando, ¿no? Nos dicen, Mayra, Yo sé, ay, se te fue. que, bueno, Irene Victoria dice que casi es fan de McEwan. Aneline se ríe y se burla de mí. Ale Montufar, saludos tertulios desde el Estado de México. Y ya sé. Israel Galván dice algo nuevo notado a Jorge, que ya tienes micrófono. Gracias, ya tengo micrófono. Aquí está el micrófono por aquello que nos habían dicho que no me escuchaba yo nada bien. Ahora vas a decir que por eso perdías. Claro. Eduardo Hernández me pregunta que si puedo detallar ese tipo de crisis con sexo por teléfono. ¿Te refieres a los call center? Sí, tiene otro nombre en la novela, pero sí es algo similar. Pero no porque la crisis sea consumirlo, sino porque en realidad es un sexópata que necesita, que está enganchado, Eduardo. No, porque finalmente cada quien puede practicar la sexualidad como mejor le convenga, siempre y cuando haya consenso de todas las partes y esté todo bien, ¿no? Jessica Ortiz nos pide que le recomendemos una editorial con libros en inglés para niños y niñas de primaria. Ahora sí nos la pusieron difícil. Sí, yo creo que hay varias cosas por ahí de HarperCollins que sí he alcanzado a ver, que sí tienen también para chiquitos. Y Macmillan, editorial Macmillan también. No sé si todavía Richmond esté publicando, pero también se podría buscar por ahí la editorial Richmond. Pero si no, Macmillan y Harper. Podría ser. Benjamín López nos manda saludar, buenas noches. Ana María Hernández va a votar por Mayra, eso ya no estuvo nada bien, ya lo voy a dejar de leer. A salvo Max porque va con las partículas elementales y Anelín, ya eso Anelín, tenemos un trato ahí. Jessica Ortiz Tamayo dice, gracias Mayra. Ay, no sé por qué, pero yo a mí agradezcanme y de nada. Pero, bueno. No, Jessica, tú fuiste quien preguntó por las editoriales. Es que nada más me perdí. Sí, perdóname, sí, ahí está, de nada. Bueno, Scholastic, Manuel Saldívar Cantú. Scholastic, sí, claro. Anelín también está diciendo, Scholastic tiene buenos títulos, como en toda tertulia. Esto es lo que es maravilloso, la verdad. Que es justo que podamos intercambiar entre todos nuestras recomendaciones. Diga usted. Así. Juan Manuel Saldívar Cantú ya me está corrigiendo y dice, según mi conocimiento y práctica del francés en Houellebecq, así como lo dije ahorita, ninguna de las letras E lleva acento escrito ni grave ni agudo. No es como lo pronuncias, Jorge. La segunda E no suena, entonces sería algo así como Houellebecq. Bueno, y bien que sabes, porque te lo dijo una francoparlante, pero te gusta hacerlo. También me dijo un francoparlante que se dice Houellebecq, no Houellebecq. Bueno, pues esas cosas me pasan. Está bien, ya. Yo pronuncio mal todos los idiomas. Iván Alejandro Ramos dice, ¿me pueden dar su opinión de los ebooks? Son una maravilla. Son una opción formidable. La verdad es que el Kindle yo ya no lo suelto. Y lo que yo puedo decir es que son perfectos compañeros de los libros físicos, que son ideales para viajar, que son ideales en la noche también, si ya no quieres molestar. Si duermes con alguien, no quieres molestar al vecino, pues también es muy cómodo. Y también es muy cómodo, aunque no tengas vecino, porque es mucho más fácil estar con un lector que con un libro a veces de determinado volumen. Pero a mí me encantan. Sigo siendo muy fanática del libro físico. Tenemos montones de libros físicos y seguimos comprando los libros para tenerlos y para acomodarlos y para tocarlos, pero son una maravilla. Pues ahí está. Yo me sumo a lo que dijiste para no alargar innecesariamente esto, porque tenemos una entrevista que estuvo bastante divertida, Mayra. Estuvo muy buena, pero antes les voy a decir cuál es la pregunta para los huerfanitos. Aquí ya platicamos de Ámsterdam, ya platicamos de las partículas elementales, ahora platicaremos de la Armada Invencible con Antonio Ortuño, pero la pregunta para que ustedes puedan hacerse acreedores a uno de los 3 huerfanitos es: ¿qué personaje en crisis, aunque no sea necesariamente crisis de edad, qué personaje en crisis es su favorito en este momento y por qué?
qué personaje literario en crisis es su favorito y por qué, a contacto, sin embargo, @gmail.com, y ahí los primeros 3 correos electrónicos que lleguen van a hacerse acreedores a uno de estos 3 huerfanitos. Ahora sí, Jorge Alberto, cuéntanos un poquito de la Armada Invencible antes de que nos lancemos ya con la entrevista. En la Armada Invencible había unos chavos de 10 y tantos o 20 y pocos que hicieron un grupo musical que se llamaba justo la Armada Invencible. El bajista era Julián, el vocalista era Barry, que era el vocalista con la guitarra armónica porque en realidad no era tan buen guitarrista. Tenían a un guitarrista extraordinario que era el Mustaine, y había un baterista que pues tuvo un mal fin. Acababan de grabar un demo extendido, estaban a punto de hacer ciertas cosas en Alemania donde querían ponerlos ahí a la vista de todos. Ellos, que eran de Guadalajara, estaban muy entusiasmados y sucedieron algunas cosas que impidieron que sucediera. 20 años después, cuando ya son cuarentones, cuando ya traen divorcios encima, cuando ya tienen o la vida en términos económicos más consolidada o mucho menos, como es el caso de Julian, Barry decide reagrupar a los que puede. Al primero es a Julian, al segundo es al gordo, que es el jefe de Julian, al gordo que ahora va a ser baterista porque tiene que sustituir al otro. Le llaman al Mustaine, pero el Mustaine está enojado porque se había peleado con Barry. Barry es insoportable, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de él. Y llaman a la Pato, o el Pato, que es Patty, que es así como el amor platónico de Julian y que es la mejor guitarrista de todo Guadalajara. Y se reúnen porque ahora sí, aunque sea a los 40, van a tocar. Y ellos además tocan metal muy, muy, muy pesado. Y la novela va más o menos de eso, ¿no? Y de cómo lo que no sucedió en los 20 puede suceder en los 40 y viceversa. Pues ahí está la nueva novela de Antonio Ortuño, La Armada Invencible. Vamos a ver qué nos contó sobre ella. Estamos felices en la tertulia de volver a tener a Antonio Ortuño ahora con su nueva novela La Armada Invencible. Vamos a ver quiénes son los que componen esta armada y qué tan invencibles son. Sobre eso platicaremos ahora con él. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Maya, Jorge, buenas tardes y gracias por invitarme acá. Antonio, cuando eran veinteañeros casi consiguieron el éxito como grupo de heavy metal. 2 décadas más tarde se reúnen de nuevo para intentarlo. Los que hemos pasado por la barrera de los 40 años sabemos que existe esa crisis y sin embargo muchas veces se le minimiza e incluso hay poca literatura alrededor de ella. ¿Por qué escribir una novela de esa crisis de los 40? Yo no soy muy aficionado a la psicología pop y a este asunto de las crisis de las edades y de las generaciones X y los millennials y demás, pero sí que me parece que, como dices, al rebasar ciertas barreras, uno comienza a reflexionar sobre el paso del tiempo. Y a fin de cuentas, eso me parece que está en el centro mismo de la narrativa, ¿no? Lo que distingue a la narrativa de otras formas literarias es que la narrativa se dedica a estudiar, a seguir los efectos del paso del tiempo sobre las personas, sobre las situaciones. Eso puede o no estar en la poesía, puede o no estar en el ensayo, pero en la narrativa es absolutamente indispensable. El tiempo ocurre, el tiempo sucede, y la narración da cuenta de esas huellas del paso del tiempo, ¿no? Desde luego es hasta pasto de memes este asunto de que pues te despiertas un buen día y te duele la espalda, te duelen las rodillas. Despiertas y dices, ay, ¿por qué hay que pasear a los perros? ¿Por qué hay que llevar a los niños a la escuela? ¿Por qué hay que ir al trabajo? O llega el viernes y lo que quieres es echarte en tu cama, en teoría a ver una serie que se convierte en dormirte, ni siquiera llegas al punto de saltar intro, sino que directamente te duermes. Claro, todo eso es algo que más o menos los que tenemos vidas que nos obligan a trabajar,
conocemos bien, y desde luego el reto era intentar convertir eso en literatura, ¿no? Porque yo creo que la narrativa bebe de esas fuentes de la comunidad, de lo que todos vemos, pero tiene que encontrar ángulos distintos, ángulos que puedan sorprender, porque si no sería solo pues enlistar los memes de los dolores de espalda y los dolores de rodillas, ¿no? Pues ahí justo por ahí quiero yo seguir la pregunta. ¿Cómo fue narrar? No sé si la palabra decadencia sea muy fuerte, o cómo fue narrar este proceso que ya ocurre en tantas facetas, además, ¿no? En la física, en la del aguante, en los divorcios, en el fracaso profesional, en el de las ilusiones mismas también. ¿Cómo fue este proceso de contarlo? Mira, yo tenía claro al principio, digamos que lo que terminó siendo la Armada eran dos ideas diferentes, que cada una estaba como en su carpeta mental. Por un lado, escribir sobre música y tratar de entrar a un mundillo que me fascina particularmente, que es el de los rockers, específicamente el de los metaleros, que quizás sea el más concentrado y el arquetípico mundo rocker, no contaminado por otras manifestaciones y desde luego no por la popularidad, porque eso no existe prácticamente en el mundo del metal, sobre todo en un sitio como México. Y por otro lado, este tema, es cierto que decadencia puede ser una palabra muy fuerte, pero digamos lo inevitable que es pues el desarrollo de la vida que va hacia envejecer y morir, ¿no? Sí, es una novela sobre el envejecimiento y también es a la vez una novela sobre resistirse, resistir de alguna manera esa máquina de picar carne que es el tiempo, y que desde luego en la mayor parte de los casos pues arrastra a la gente, si no necesariamente al fracaso, que a lo mejor también es una palabra muy radical, pero sí hacia la frustración, ¿no? Creo que la mayor parte de las personas a cierta edad tiene que llegar el momento en el que digas, bueno, hubiera querido ser el centro delantero de las Chivas y además tener 3 películas estrenándose en Cannes este año, pero pues lo que hago es escribir, ¿no? Y creo que cada quien lo hace en su escala. Te vas acomodando o no, pero no necesariamente rindiéndote, ¿no? Y a mí me fascina, desde luego es muy divertido, también es un poco trágico o muy trágico el intentar resistir a ese paso del tiempo, el intentar recuperar, por ejemplo, los horizontes juveniles, siempre es algo que puede resultar conmovedor, pero también puede resultar patético, ¿no? Y ahí hay un montón de carne dramática que me interesaba para el libro. Oye, ya que hablas de eso, debo confesarte que tengo un conflicto muy grande con uno de tus personajes, que es Barry. Barry es un fulano con el que yo no hablaría nunca en mi vida, ¿no? Es un fulano de 40 años que se dedica a ser fuerte y a parecer atractivo y a parecer adolescente. Sin embargo, cuando leía la novela, me quedé pensando que a fin de cuentas es el que impulsa todo y que constantemente decide no darse por vencido, ¿no? Sigue intentando, sí. Ajá, intentando. Y me quedé pensando, claro, a veces ya a esta edad de pronto decimos, es que se comporta como adolescente. Y entonces dije, pues qué envidia poder seguir comportándose así, aunque el sujeto no me cae bien, finalmente es el que los va jalando a todos, ¿no? Y el que echa a correr al gordo y a Julián y el que monta todas las posibilidades y el que finalmente hace posible lo que se puede y no, lo que no se puede, pues evidentemente no. Claro, Barry es un personaje que desde luego trata de aterrizar en este contexto pantanoso de la vida de la clase media mexicana, este concepto contrariamente a eso, etéreo del rockstar, ¿no? Del predestinado, del carismático, el que le gusta a la gente y le engancha a las bandas. Los gringos tienen una expresión que va más allá de ser el cantante, que ser el frontman, la cara del grupo, ¿no? Que es lo que todo el mundo te puede decir, que por ejemplo Freddie Mercury era un frontman extraordinario porque no se limitaba a tener una gran voz, sino que podía comerse a Wembley, ¿no? Cantando y moviéndose.
por eso era un rockstar, no solamente porque tuviera buena voz, mucha gente tiene buena voz y no son rockstars. Y desde luego, Barry es un rockstar región 4, Barry es un rockstar en pantuflas, pero tiene el suficiente carisma y el suficiente ascendente en su pequeño círculo para que hacer que se muevan las cosas, ¿no? Para poner en pie el bar, para hacer que sus amigos se levanten temprano en la mañana a correr y puedan aguantar las tocadas, para llenar las tocadas de gente incluso antes de que se sepa muy públicamente que regresó la Armada Invencible. Para mí es un personaje absolutamente indispensable en el libro, que además me dio la enorme posibilidad, como Barry no tiene filtros y como en las entrevistas que se le hacen, es desde luego el más frontal y el más seguro de sí mismo, de establecer un contraste que para mí es fundamental en el libro con Julian, ¿no? Con el narrador principal, que es un tipo mucho más tímido, mucho más resignado, que digamos libra su propia batalla por sobrevivir, pero en una trinchera muy distinta, ¿no? Julian vive al día, Barry fue exitoso en los negocios, heredó un dinero, etcétera, y pues Julian no, sigue cobrando sus quincenas y teniendo que reírle los chistes al jefe, aunque el jefe es su amigo, pero le tiene que reír los chistes para sobrevivir. Entonces, entre ellos, desde luego, también con todos los demás, pero digamos que el principal contraste y el motor de la novela y de la banda en sí, pues es el contraste de esas dos personalidades, ¿no? Ya decías tú del heavy metal, nos queda clarísimo que es un gusto personal y que está dentro de la novela, que además funciona, pero hablemos de esta otra parte en donde realmente estás escribiendo una suerte de ensayos que cuentan parte de la historia del género. Sí, para mí era importante que a fin de cuentas quien habla es Julian, el narrador, que es un metalero convencido. A mí me hubiera resultado bastante extraño, y por eso la apuesta también del lenguaje de la novela, que es muy coloquial, muy inmediato, que trabaja, digamos, con el lenguaje vivo de las calles y que se habla generalmente en México, aunque de una formulación literaria. Y también me interesaba que el personaje de Julian, sin necesidad de que fuera un estridente intelectual metalero, sí tuviera capacidad de reflexión y sobre todo de contarse a sí mismo, ¿no? De contar por qué hace lo que hace y por qué ese mundo es importante para él y para su círculo. Es decir, conoce bien su historia, él lo dice un par de veces, conoce a sus clásicos e incluso se atreve con una especie de ensayo que a mí me divirtió muchísimo escribir, que aparece en la segunda parte de la novela y en la que hace como una comparación entre el desarrollo del sonido del metal a partir de un inicio un poco inesperado, que es una canción de los Beatles, y lo compara con la carrera armamentista, ¿no? Que empezó con piedras y palos y bueno, pues termina en la bomba de neutrones. Y lo mismo lo compara con el desarrollo del porno, del concepto de obscenidad en la fotografía y en las películas, etcétera, porque es un tipo que reflexiona. No hace falta que sea Susan Sontag y que sea capaz de hacer unas reflexiones agudísimas, pero sí de pensar y de romper también un poco este cliché de que va a ser la historia de 4 cavernícolas que dan de gritos, ¿no? Son gente sensible y son gente suficientemente inteligente o más incluso para lo que hace, y creo que también es necesario en la novela, porque precisamente aunque es una novela sobre el metal, que desde luego es un género que me gusta mucho, pero no es una novela exclusivamente para metaleros. Si eres metalero vas a encontrar un montón de referencias y probablemente te sientas como en casa, pero si no lo eres, pues va a ser como asomarse a una novela de piratas, o va a ser como asomarse a una novela de detectives o a una novela de asesinos en serie, etcétera, de cosas que no necesariamente eres, pero de mundos que están ahí y a los que puedes asomarte, ¿no? ¿Y qué tanto trabajo cuesta poner en palabras la experiencia musical, esa experiencia musical? Caray, bueno, cuesta bastante primero de cuentas, porque aunque yo estudié música y tengo así como mi banda de cochera y todo eso, pero nunca he sido como un músico profesional, ni tenido una rutina continua de ensayos y el desgaste de una banda, ¿no? Es decir, yo empecé ya a tocar a una banda fija después de los 40 años con algunos de mis mejores amigos, entonces es como si nos juntáramos a jugar billar. Es decir, eso no va a terminar nunca en tragedia, ¿no? Los egos y todo eso ya quedó completamente de lado hace años, y sin embargo me interesaba entrar a ese mundo. Desde luego que yo he sido amigo de mucha gente que ha estado en bandas y que ha pasado por problemas similares, y lo he podido ver asistiendo a los ensayos y por conocimiento y demás, y también un poco porque en los últimos años, pero esto fue más bien
causa que efecto. He leído un montón de biografías y visto 3 toneladas de documentales sobre bandas de rock y sobre música en general. Es decir, mucho más allá del rock, hasta una biografía de John Coltrane, etcétera, buscando entender mejor la vida de los músicos, pero en realidad eso empezó desde antes de que estuviera la Armada Invencible. A mí me fascina la música y la escena musical, las diferentes escenas musicales. Entonces, un poco por esa pasión de leer al respecto, yo decidí escribir la Armada en una época en la que en realidad lo que estaba oyendo y leyendo mucho era sobre blues, ¿no? Y sobre cómo comenzó el blues en las antiguas plantaciones del sur de Estados Unidos, etcétera. No tiene nada que ver con el blues, la novela, pero de la misma forma que del blues surgió el rock and roll y del rock and roll, el hard rock y a su vez el metal, pues un poco también del blues terminó saliendo un poco esquivamente la idea de la novela, ¿no? Pero primero fue la fascinación por la música y por esa fascinación escribí la novela, ¿no? Yo no me documento para la novela y no decido la historia y entonces me pongo a leer, sino que funciona exactamente al revés, ¿no? Escribo sobre lo que me ha apasionado y en lo que he estado metido durante mucho tiempo. Antonio, hay un par de cosas o de elementos comunes que uno identifica dentro de tu obra. El primero, evidentemente, es el humor negro, pero aquí en esta novela se va uno tras otro, uno no para de reírse a lo largo de la novela, pese a todas las cuestiones trágicas que hay, ¿no? Desde descripciones que, digo, no hay que ir muy lejos. En la primera página, la descripción de Barry es genial, pero uno se sigue hasta escenas que parecen sacadas así como de una mente muy, muy, muy enredada en los asuntos del humor. Eso por una parte. Bueno, si quieres, primero eso y luego lo otro. Caray, el elemento del humor negro es cierto que es una especie de constante en lo que escribo, tanto así que yo no lo veo como una especie de elemento porque no se lo agrego, es decir, de alguna forma tiene que ver con mi, si la queremos llamar de esa manera tan complicada, mi cosmovisión. Yo soy de las personas que si visita una ciudad se divierte con los letreros que están mal escritos, con las cosas absurdas que se topa. Desde luego que me impresiono si veo el Coliseo, pero hay mucha gente que escribe sobre el Coliseo y sobre las Torres Eiffel y demás. Y a mí me gusta encontrar siempre esa suerte del lado B de las ciudades y de las situaciones. Mi mirada tiende hacia allá. Desde luego, también el contexto es muy distinto porque es una historia muy diferente de las que he abordado hasta ahora, y también con un lenguaje completamente distinto, ¿no? Yo comencé escribiendo en un tono que era muy, muy deliberadamente libresco, y con una prosa que tendía mucho a lo aforístico y demás, y ahora estoy feliz, así chapoteando como pato contento en lo que llamo lenguaje vivo, es decir, el lenguaje cotidiano, y tratando de nutrirme de eso que es riquísimo para reformularlo literariamente, ¿no? Pero es algo, insisto, que yo no es que le vacíe el bote de salsa a la sopa, sino que ahí está de naturaleza, ¿no? Porque es mi manera de ver al mundo. En realidad lo que generalmente tengo que hacer cuando escribo es ponerle un cierto alto, ¿no? Detenerlo, porque si no todo se convierte exclusivamente en una especie de carnaval, que está bien, pero el carnaval corre por ciertas calles, si no es el caos absoluto, que es divertido, pero no en 400 páginas. Claro, y el otro elemento común es, ya sé que no está en todos tus libros, pero al menos sí lo reconocemos en algunos, en Olinka de entrada y más para atrás, es Guadalajara. Acá está Guadalajara muy, muy viva, está muy presente. Sí, es algo que de alguna manera me costó llegar a ese punto, de la misma manera que el lenguaje con el que escribía en los primeros libros era muy rebuscadamente literario y, insisto, aforístico, al menos en la manera en la que yo lo concebía. El espacio de esas ficciones era como indeterminado casi siempre, no se hablaba. Luego terminé reconociendo ante mí mismo, primero que nada, que en realidad estaba escribiendo de Guadalajara, ¿no? Aunque no la mencionara. Y no lo había hecho porque para mí no era relevante en ese momento sentir que contaba Guadalajara como tal.
quería unos espacios relativamente neutros para las historias que estaba contando en aquel momento, y sin embargo, de un tiempo a la fecha, muy marcadamente en las últimas dos novelas, y al contrario, insisto, del pasado, en algún momento en Ánima, cuando tenía que mencionar la ciudad, había una línea punteada, pero no quería ni siquiera poner el nombre de Guadalajara porque no creía que fuera completamente relevante. Y en los últimos libros me ha parecido que sí es relevante, ¿no? No sé, a lo mejor tiene que ver con el hecho de que había vivido toda mi vida en Guadalajara quizás solo cuando me fui, cuando pasé una temporada larga en Alemania, me pareció que era perfectamente lógico que escribiera sobre mi ciudad, ¿no? Me hubiera sido imposible escribir sobre Berlín, sobre una novela que estuviera ambientada en Berlín, etcétera. Viví una temporada larga en Berlín, que es muy distinto residir que ir de vacaciones o ir de paseo, pero en realidad cuando más escribí sobre Guadalajara fue en Berlín, ¿no? Y regresé muy convencido de seguir escribiendo sobre Guadalajara después de ese viaje, ¿no? No me mates, por favor, por lo que voy a decir, pero para muchos metaleros el tema de hablar de canciones de amor, e incluso que se les diga que son medio cursi, se ponen muy mal, ¿no? Pero hay ejemplos, hay claras. Claro, bueno, también hay que entender que el metal es un género muy, muy amplio. Entonces, menciona en algún momento el Julian, casi toda la industria del amor metalero está concentrada en lo que se llamaba glam y hair metal, que eran las bandas que en los 80 andaban ahí disputándose con los New Kids on the Block la atención de las muchedumbres de chicas adolescentes que se enamoraban de los músicos. Y entonces, claro, el metal al que estos están escritos es muy distinto, ¿no? Y también lo describe en algún momento Barry, cuando está reflexionando justo sobre el asunto de las canciones de amor, pues estos tipos cantan sobre corporaciones corruptas, sobre gente que muere, sobre el diablo directamente, y eso no tiene nada que ver con las canciones de amor, ¿no? Hay una banda que me gusta mucho de San Francisco, Exodus, que digamos que creció junto con Metallica, es una de las bandas hermanas de la escena de la que proviene Metallica, que quizás sea el grupo de metal más importante de los últimos 30 años, y Exodus en sus discos tiene siempre una leyenda que dice, no sé, van pasando los años, pero 40 años y todavía ninguna balada, ¿no? 11 discos y todavía ninguna balada. Es un espíritu muy diferente el del metal, digamos, tradicional y el thrash metal y el metal que se fue radicalizando, que desde luego es mucho menos comercial, ¿no? Y que desde luego si cantas sobre decapitaciones y cosas así, no tiende a haber de por medio momentos de pausa con baladas románticas, ¿no? Entre los propios metaleros ven a estas escenas más cercanas a lo comercial, y las bandas como Motley y demás en realidad no son bandas para metaleros, ¿no? Es las bandas de metal que escuchan la gente que no es metalera, ¿no? Desde luego también hay un montón de canciones de amor que son sensacionales. Evidentemente también hay necesidad de jugar con esta espíritu un poco talibán que tienen a veces los metaleros y que se discute mucho a lo largo del libro, ¿no? Porque es cierto que son intolerantes, pero también la gente que los llama intolerantes es la que no pone nunca una canción de Napalm Death en una fiesta, ¿no? Sigue poniendo cumbias y se queja del metalero. Pero si tú pones la radio y si puedes recorrer todo el cuadrante de la radio y toda la tele, y si no es un programa especializado, nunca vas a oír una canción de metal. No está ahí, ¿no? La música que está omnipresente es la otra. Es decir, es la paradoja de una minoría marginada a la que además le reprochan que no es tolerante con las mayorías hegemónicas, ¿no? Pero la Armada sí es una historia de amor también. ¿Tiene algo de balada? Porque las personas no son afortunadamente como las canciones, ¿no? También ahí hay una especie de tensión porque Barry es mucho más frío al respecto de las relaciones, así se muestra, sí. Y siempre se burla, ¿no? De que Julian es como un cantante de boleros, Julian es un cursi, Julian es un idealista, y Julian pues vive enamorado, y eso es uno de los ejes de la novela, el platónico y difícil amor de Julian por Patty, ¿no? La Armada Invencible de Antonio Ortuño ya está en todas las librerías. Sé que está también la edición digital. No sé si el audiolibro ya esté disponible. Sí, ya está. Pues entonces no hay pretexto para que no acudan a algún concierto de la Armada Invencible. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Mari Jorge.
Edgar Chávez García dice, dejen ser cursis. No, si no era crítica, lo que pasa es que no lo asumen. ¿Quiénes? ¿Quiénes los metaleros? Dice, yo no tengo problemas con el metal, sino con la cumbia. Bueno, cada quien. Pero eso tiene que ver con los gustos, ¿no? Tiene que ver con los gustos, tiene que ver también con las capacidades de baile. Eso es muy importante. Y como dice Javier Robles, en la juventud los amantes de lo metálico en ciertos sectores sí son mayoría y algunos intolerantes. Pues bueno, a ver, ahí estuvo la charla. Edgar Chávez. Perdón. Diga. Edgar Chávez nos dice, no he leído ninguna de las dos novelas del Versus, pero sí está interesante buscar novelas sobre crisis existenciales. Pues ahí está, las dos novelas, porque esa es la idea del Versus, como lo hemos dicho varias veces, que si no se decantan por una o por la otra, pues ahí están dos propuestas para que lean. Y Alex DZGN1 votó por las partículas por una razón que nunca nos había sucedido, Mayra. Está muy lindo. Saludos sí. desde Uruapan, Michoacán. Voté por Jorge porque hoy di la clase correspondiente a las partículas elementales que constituyen la materia. Está precioso. Bueno, y varios por acá nos estaban consultando, o más bien estaban sugiriendo y preguntando si no íbamos a hablar el día de hoy acerca de Javier Marías. Y tenemos mucho que decir en estos minutos que nos quedan acerca de Javier Marías, fallecido este domingo a los 70 años. Y vamos a platicar, pues como se debe, de estos escritores, que es desde sus lecturas, que es justo lo que estamos haciendo. Así que vamos a la cortinilla y cerramos este programa con Javier Marías. Saludos a Eva Zamora, como siempre, en esta tertulia de parte de Miguel Lucio y, por supuesto, de parte de nosotros. Jorge Alberto, pues 70 años, Javier Marías, el candidato más serio, digamos, más allá de las encuestas y de las cuestiones políticas y del Cruz Azul y las burlas a Murakami, en nuestra lengua, uno de los candidatos más serios, más sólidos al premio Nobel. Un escritor que muere a los 70 años, que muere con una producción grande. En realidad sí, son varios los títulos que conforman su biblioteca, tanto de ficción como también en su actividad periodística, en su actividad de columnista, ¿no? Pero un autor que además estaba en un gran momento, un autor que seguramente tenía todavía muchas historias por contar y muchas formas de contarlas. Así es, Mayra. A ver, antes de hablar de un libro en particular en el que estamos leyendo, yo quiero decir un par de cosas relacionadas con la obra narrativa en general de Javier Marías. Y una tiene que ver con el fondo y otra tiene que ver con la forma. Me parece que en términos de fondo, Javier Marías era tanto un escritor como un pensador. Y como un pensador me refiero a que abrevó muchísimo de su padre, ¿no? De su padre Julián Marías en términos de pensamiento filosófico. Tenía una claridad argumentativa brutal. Eso se notaba muchísimo en sus columnas, pese a que pudiéramos no estar de acuerdo con algunos de sus posturas, porque finalmente eso es válido. Su lógica argumentativa era extraordinaria y eso lo puso en práctica en gran parte de sus novelas. Leer sus novelas no era nada más enterarse de una historia, que finalmente es uno de los tantos niveles que hay de lectura de una novela, sino también era ser partícipe de cómo se iba desarrollando un argumento. Yo no sé, porque nunca platiqué con él, ni fui su amigo, ni nada por el estilo, si a él primero se le ocurría el conflicto ético o la discusión en la que se quería meter y luego a partir de ella armaba una historia, o si primero tenía una historia y luego se ponía a ver cómo le metía ahí argumentos para poder debatirlos a lo largo de la misma, ¿no? Y no lo sé porque no se nota, porque básicamente da la impresión de que puede hacer esas dos cosas de manera simultánea, como muy pocas personas pueden, ¿no? Como muy pocas personas porque el argumento filosófico está presente.
Y se nota mucho en sus novelas autobiográficas, en todo el ciclo de Oxford, que no son autobiográficas en sí mismas, pero tienen un pie en la autoficción. Se nota en sus novelas más recientes, que son novelas que hasta podrían parecer un poco de aventuras y de espías, Berta Isla y Thomas Nevinson. Y se nota en sus novelas en las que incluso tiene un pie en la historia, ¿no? Como lo son Tu rostro mañana o justo la que estoy leyendo ahora, Así empieza lo malo, que tienen que ver con ciertos periodos de la España contemporánea en los que se metía. Además de eso, además de esa cuestión que en realidad se aplaude mucho, yo en verdad hay novelas con las que he quedado gratamente sorprendido por esa capacidad de entrar a una discusión. Él solito, pues, él entra en la discusión, la pone sobre la mesa y la resuelve de formas en las que uno no pensaría que se puede resolver, porque se le ocurren los ejemplos más complicados del mundo y le da vueltas y hace giros de tuerca y hace cosas así imposibles. La otra cuestión tiene que ver con un asunto rítmico y estrictamente formal. Javier Marías, no diré que es el padre, porque hay otros ejemplos clarísimos, incluso en español, pero es un maestro a la hora de subordinar oraciones. Para eso yo les recomendaría que pusieran un poquito de atención, que si tienen audiolibros se lo salten un poquito y lo vean sobre papel. Y va usted a ver que tiene unas subordinaciones que a veces se lleva media página y que empieza con algo y lo va abriendo, se expande la pura frase y luego la contrae y la contrae y la contrae hasta llegar a un asunto que tiene todo el sentido del mundo y que evidentemente uno podría simplificar en una frase tipo sujeto, verbo, predicado, que no nos interesa o no nos interesa tanto, pero a la hora todo el mundo dice, bueno, uno puede hacer una subordinada así como un asunto de entretenimiento, ¿no? Pero a la hora en la que las va acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, de pronto se vuelve una locura, porque las frases están subordinadas, pero también los párrafos y también las historias, y entonces de pronto el conflicto parece ser fulanito de tal va a ir a casa de este otro, y de pronto uno se encuentra así como en un laberinto formal, porque nos ha paseado por todos lados, ¿no? Y es como, no sé, a mí me gusta esta imagen, es como si el lenguaje nos agarrara cachetadas en las novelas de Javier Marías. Yo me pongo contentísimo porque además casi siempre, si no es que siempre, yo creo que siempre me encuentro palabras que desconozco, me encuentro usos muy peculiares de palabras que conozco, y eso evidentemente me pone de muy, muy, muy buen humor. Yo es que sí es una tristeza. A ver, hay escritores de edad, digamos, que muchas veces nos despedimos de ellos y decimos, bueno, queda su obra, pero hay escritores como Javier Marías que en realidad estaba en un gran momento. En realidad sí nos quedamos sin esas grandes obras que todavía estaban por publicarse. Sí era espectacular lo que escribía y la forma en la que escribía, y de lo que quieran, ¿no? Desde Tu rostro mañana, como dices, Los enamoramientos, Mañana en la batalla piensa en mí, que es el que estoy ahora mismo leyendo, hasta el último periodo en donde había otras preocupaciones también dentro de su narrativa, que como dices era una novela de espías, pero al mismo tiempo también estaba siempre esta investigación constante sobre el mal, o sobre las raíces del mal, o sobre lo que va ocasionando y haciendo crecer el mal que está presente en estas últimas dos novelas, pero que era una temática que le interesaba a Javier Marías. Hoy queríamos comentarles acerca de él, en verdad, entrar a su literatura, más allá de contarles que estamos leyendo, más allá de contarles y recomendarles estos dos títulos en especial, el día de hoy decirles que estamos leyendo y releyendo a Javier Marías, lamentablemente, pues a partir de su muerte en este domingo pasado. Así es, y ya lo hemos mencionado y lo mencionamos probablemente hace no mucho. Los últimos dos libros de él, me parece, Berta Isla y Thomas Nevinson, que son dos grandes libros para entrarle a Javier Marías, aunque sean los últimos, a veces pueden ser muy buenos ejemplos de cómo iniciarlo, sobre todo porque tiene algunos libros quizá un poco más áridos en algún sentido.
a mí me fascina el ciclo de Oxford, pero son libros muy librescos, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Son libros que hablan mucho sobre esos procesos intelectuales. Yo estoy leyendo Así empieza lo malo porque es de los pocos que no había leído. En algún momento me lo salté y entonces dije, pues es el momento y el pretexto perfecto para entrarle. Y es un libro sobre el post-franquismo, ¿no? Sobre ese periodo y sí, el personaje que es el narrador que es un ayudante de cámara de un hombre muy rico, de pronto tiene encomendada la tarea de averiguar cosas sobre el amigo de su jefe, ¿no? Y con eso empieza a generarse una tensión muy peculiar, que es la tensión que se genera en la tensión en los libros de Marías es muy peculiar, porque uno no sabe absolutamente todo con claridad, ¿no? Hay sutilezas, hay intrigas, hay giros de tuerca, y al final hay cosas que sin lugar a dudas a uno lo sacan de su zona de confort. Yo no he llegado al final porque lo empecé a leer el domingo y este sí es un libro grueso y además se me atravesaron otras lecturas, pero ahí voy con Así empieza lo malo. Y tú sí estás releyendo, ¿no, Mayra? Mañana en la batalla piensa en mí, que en un primer momento yo me acerqué porque el título me dije, ¿qué será la guerra? Sí. En realidad lo que encontramos es un personaje que se llama Víctor, que nos está contando en primera persona cómo es que se encuentra en casa de una mujer con la que tiene una cita bastante peculiar. Ella se llama Marta Telles, una mujer casada, está en su casa de ella, en donde también está el pequeñito de 2 años, que están intentando que se duerma para ver si finalmente entre Marta y Víctor va a pasar algo ahora que su esposo está en Londres. Y resulta, y no es spoiler porque pasa, lo sabemos desde las primeras páginas, que Marta va a morir en ese momento antes de que puedan concretar cualquier infidelidad hasta el más mínimo nivel. Ella va a morir y entonces Víctor, evidentemente, pues se mete en un problema porque está con ella, sale del problema, pero después tiene esta obsesión por saber quién era Marta, cuál era el círculo, quiénes eran quienes estaban a su alrededor, quién era el esposo, quién era la hermana. Y entonces va a ver la manera de irse metiendo en la vida de esta mujer que murió, con la cual estaba a punto de tener una relación adúltera, y lo hace a través de los conocidos y del círculo cercano de esta mujer. En todo momento hablándose, además, o sea, está en una primera persona, pero todo el tiempo está como hablándose a sí mismo, como contándose qué es lo que está pasando, como contándose por qué está ahí, por qué esa mujer está semidesnuda en el momento en el que el niño además llega y toca la puerta y entonces él lo acompaña para que de nuevo se acueste. Es formidable, la verdad. Mañana en la batalla piensa en mí de Javier Marías, y lo que se encuentren vale muchísimo la pena, y sí es una enorme tristeza y una enorme pérdida que este hombre se haya ido y nos haya dejado sin esas historias que seguramente todavía tenía que contar. Jorge Alberto, ya nos estamos despidiendo. Oye, nada más sí, un guiñito. Si no sabe cuál, Los enamoramientos trata del enamoramiento entre Javier y María. Entonces ese es el guiñito de Javier Marías. Amada Martínez dice saludos especiales a Jorge. Y Alberto Martínez Hidalgo, que veíamos por ahí la foto al arranque de nuestro programa, dice: estoy leyendo Instrucciones para mudar un pueblo de ya saben quién. Pues sí, una novela de Jorge Alberto. Y recordarles también, aprovechando, Alberto, que nos escribes, que mañana en la pulquería Insurgentes, va a estar conversando Jorge Alberto con Ana Lucía Guerrero acerca de literatura mexicana, acerca de sus novelas, pues acerca de estas letras que son las que nos configuran también en estas fiestas patrias. Así que vamos a estar ahí, 8 de la noche, Pulquería Insurgentes. Y ahora mismo les voy a decir quiénes se van a llevar los huerfanitos del día de hoy. Estos 3 huerfanitos se los van a llevar. Por acá ya me pasaron los datos. Jonathan Beljanov dice: personaje en crisis, las partículas elementales. Michelle, al llegar a los 40 y haber logrado seleccionar el género de un humano sin necesidad de tener una relación. Pienso que en parte al llegar a su logro y haberlo intentado, la pregunta es: ¿y ahora, ya que lo logré, qué hago? Saludos. Bueno, por ahí también sumándose al team Jorge Alberto. Roberto Hernández dice: mi personaje en crisis favorito por ahora es Tego, cuya crisis existencial terrena le arriba de golpe durante el desayuno. He comenzado a leer cuentistas latinoamericanas contemporáneas y me agrada el símil de su decadencia biológica con...
se me movió, la velocidad a la que conocía muy bien debido a su actividad en el circo, ser lanzado velozmente por un cañón. Y por acá Isidro Marco Cristóbal dice, mi personaje favorito en Crisis es López de los Pasos de López de Ibargüengoitia. Saludos, Marco A. Cristóbal. Ahí están los Pues ahí huerfanitos. están los huerfanitos. Miguel Lucio nos dice, Javier, María, si ustedes son geniales, Team Tertulia, buenas noches. Y ya vamos a eso. Yo, la verdad, Mayra, te confieso que no pensé que Ulbeck, o como quiera que se diga, le ganara de forma tan abrumadora a McEvan. Pero bueno, pues así tocó hoy. Entonces, Team Jorge Alberto de nuevo, y eso está muy bien. Ahí Seguro estamos. los contertulios. Les vamos a encargar muchísimo el link cuando ya queda de manera independiente el link de la tertulia, después de que nos soltamos un poquito de los periodistas, por ahí lo van a tener en el canal de Sin embargo al aire. Compártanlo, revísenlo de nuevo, pasen la voz, pongan su like también ahí, porque va a ser muy, muy importante para que esta tertulia continúe y para que hagamos comunidad. Muchísimas gracias. Ya se acabó. Edgar Chávez, me quedo con tu frase. Felices fiestas patrias en la pulquería. Salud. Mañana nos vemos 8 de la noche, Jorge Alberto. Así es. Nosotros somos Mayra y Jorge Alberto. Jorge Alberto y Mayra. Buenas noches. noches.